estudiantes. La inteligencia artificial existe y se viene desarrollando hace mucho tiempo. Hoy lo que tenemos es la característica de las inteligencias artificiales generativas, que tienen las propiedades o las características que se enuncian aquí. Voy a ir pasando rápido y siempre a pie de página tienen la referencia de dónde tomé lo que estoy compartiendo con ustedes en cada diapositiva que tome estas referencias. Eh, las más conocidas hoy por nosotros quizás sean ChatGPT, Gemini, Copilot, Google y Microsoft respectivamente, y cada vez van a ser, y están siendo y van a ser más omnipresentes en todos los entornos. Eh, Google incluye Gemini en prácticamente todas sus aplicaciones. Microsoft está haciendo algo similar con Copilot. Entonces cada vez es más fácil, cada vez es más directo el acceso a estas inteligencias artificiales generativas. Eh, Pocos comentarios respecto a la cuestión de los prompts, que es este mecanismo por el cual nosotros podemos hablar con la inteligencia artificial utilizando nuestro lenguaje natural, sin necesidad de saber programar o darle instrucciones en un lenguaje técnico, sino utilizando el lenguaje natural con el cual nos desenvolvemos regularmente. Y tener en cuenta que la calidad de este prompting o el enfoque o el mecanismo en el cual establecemos nosotros este diálogo con la inteligencia artificial es la salida o resultado que nos va a proponer la inteligencia artificial. De ahí la importancia de tener esta idea del prompting clara y de poder ser precisos y ser efectivos cuando le formulamos estos prompts. Entonces, tres aspectos que no pueden faltar en el prompt. La instrucción, ¿qué es lo que le estamos pidiendo que la inteligencia artificial haga, nos devuelva, nos proponga, etcétera? Un contexto, darle ese contexto a la inteligencia artificial para focalizar o para direccionar la salida que nos provea la inteligencia artificial en función de lo que nosotros esperamos, no en función de cualquier cosa. Y el formato, ¿cómo esperamos esa respuesta? ¿De qué manera esperamos esa respuesta? ¿Con qué producto esperamos que la inteligencia artificial nos responda? Entonces, algunos checks que tendríamos que tener en claro al momento de interactuar y de formular prompt, eh, o pistas o ayudas. Esto de pedirle a la inteligencia artificial que se comporte como algo, como alguien, que asuma un rol, asuma el rol de una persona, de un proceso, de un objeto, de manera de setearle, bueno, ahora vos ponete el gorro de docente universitario, ponete el gorro de ingeniero mecánico, ponete el gorro de político que analiza las políticas públicas de minería en Chile, etcétera. Decirle a la inteligencia artificial que se comporte como algo o como alguien nos ayuda en este proceso. Indicar cómo quiero obtener ese resultado. Entonces acá algunas pistas que podemos decir, ustedes ya lo han aplicado, muchos de ustedes. Presentar en forma de, crear un documento que contenga tantas palabras, tal estructura, etcétera, eso nos ayuda. Agregar ese contexto. Si nosotros decimos, comportate como un docente universitario que dicta clases en la universidad tal a alumnos de segundo año o de primer año recién egresados de la escuela secundaria, le estamos dando contexto para que en función de eso focalice, en función de lo esperado, esa respuesta que le estamos pidiendo. Indicar lo que queremos que incluya, pero también indicar lo que no queremos que incluya. Nosotros solemos darle mucha información o mucho dato, mucha especificidad de lo que queremos, pero no de lo que no queremos. Acá hay un pequeño ejemplo muy sencillo donde se le pide crear una receta que ayude a recuperar energías, que incluya tomate, pollo, algún carbohidrato que no incluya ingredientes que contengan trigo. Entonces le estamos diciendo,
considera todo esto, pero no consideres el trigo en tu respuesta. Esto lo podemos extrapolar a nuestros escenarios y a lo que necesitemos que incluya o que no incluya. Y usar un ejemplo. Podemos usar un ejemplo dándole un formato, un documento inicial, dándole una frase o un párrafo escrito por nosotros de qué estilo queremos que tome. De esta manera siempre el prompt va a ser más eficaz para obtener la respuesta que nosotros queremos. Ahora, hay algunas herramientas que nos van a permitir o que nos pueden ayudar a mejorar los prompts y hacerlo de manera más rápida. Y esto sería algo así como la inteligencia artificial ayudándonos a utilizar la inteligencia artificial. Aquí les menciono una de estas aplicaciones, Prompt Perfect, promptperfect.jira. Luego les voy a mostrar un poquito la interfase, que es un servicio, es una aplicación que nos permite, en función de un prompt original, ofrecernos alternativas mejoradas de ese prompt con distintos enfoques, utilizando distintos motores de inteligencia artificial y nos va a devolver un prompt mejorado. En el ejemplo, en esta pantalla, van a ver que esa primera línea donde está el prompt original sería lo que nosotros formularíamos como prompt hacia una posible inteligencia artificial. Y en la parte de abajo, con las opciones que nosotros indiquemos, el número de opciones que indiquemos, son los prompts de salida mejorados, que son los que podríamos nosotros copiar y pegar, por ejemplo, en ChatGPT, en Copilot, etcétera, y utilizarlo para esta búsqueda. Entonces es la inteligencia artificial ayudándonos a interactuar con la inteligencia artificial. Prompt Perfect es uno de estos motores para mejorar los prompts, pero no es el único. Acá tienen algunos, cada una de las imágenes tiene el enlace a la aplicación que se podría utilizar para mejorar nuestros prompts. Y esto es algo que es bastante útil, nos permite rápidamente tener versiones mejoradas de nuestras instrucciones hacia la inteligencia artificial. Esto es algo que quizás pueda serles de utilidad. Ahora, no toda la inteligencia artificial generativa está destinada a interactuar en términos de prompt, te pido algo, dame lo que yo te pido. Hay herramientas de inteligencia artificial, como ustedes sabrán, cada vez más, y lo que uno diga ahora en media hora quedó desactualizado, así que es hasta casi inútil tratar de enunciar. Hay muchas inteligencias artificiales y aplicaciones de inteligencia artificial que se pueden utilizar para distintos fines. Uno de estos fines es la investigación. Cuando digo investigación, puede ser la investigación formal, pero también puede ser investigación que nosotros le pidamos que nuestros estudiantes realicen. Si nosotros le pedimos que investiguen, que recopilen información, que produzcan, que hagan una breve revisión sistemática de tal cuestión, bueno, pueden empezar a hacerlo de manera tradicional y artesanal, entre comillas, o podemos empezar a utilizar distintas inteligencias artificiales para esta búsqueda. Acá, o para este objetivo. Aquí lo que les comparto son algunas de las muchas inteligencias artificiales que hay focalizadas en la investigación. La investigación, como les dije, tanto en términos formales como en términos de mecanismo por el cual esperamos que nuestros estudiantes aprendan algo. Pero también la podemos utilizar en nuestra actividad como investigadores si lo hacemos, en proyectos de investigación y desarrollo, etc. Nosotros luego les voy a mostrar la primera herramienta, que es ChatPDF. Es una herramienta que nos permite interactuar con una herramienta de inteligencia artificial que nos permite interactuar con documentos PDF que podemos subir y que podemos
a la cual le podemos formular preguntas para obtener información de esos documentos. Research Rabbit o Connected Papers que nos permiten encontrar trabajos científicos o trabajos publicados, nosotros establecemos los criterios, que nos permitan conocer sobre un determinado tema qué es lo que hay producido, incluso pudiendo generar como filtros, ¿no es cierto? ¿Qué hay producido en Chile? ¿Qué hay producido en Argentina? ¿Qué hay producido en Latinoamérica sobre tal cuestión? Algo parecido hace DeepL, que nos permite justamente este rápido encuentro de material, siempre considerando que la inteligencia artificial va trabajando sobre su entrenamiento, pero esta idea de que nosotros podemos rápidamente conocer qué hay sobre un tema, sobre un autor, sobre un determinado trabajo u objetivo de trabajo, podemos rápidamente conocer y acceder a esto que la inteligencia artificial nos propone como, mira, sobre esto hay todo esto. Incluso Connected Papers nos permite generar gráficas donde podemos rápidamente conocer cuantitativamente y cualitativamente qué hay producido sobre distintos elementos, sobre distintos temas. Entonces, estas son algunas de las herramientas que nos permiten trabajar como investigadores, pero también usarlas como herramientas para que nuestros estudiantes puedan adquirir estas habilidades de investigación. Cada vez más el trabajo de investigación, como el trabajo de lo que en Argentina denominamos el extensionismo, la relación con la comunidad, con el medio, pasa a ser considerado como un aprendizaje clave al momento de alcanzar esas competencias de egreso que se declaran en los planes de estudio. Entonces, aquí puede ser, nos podemos seguir apoyando en las inteligencias artificiales con este propósito, con esta idea de generar o poder utilizar o desarrollar nuestra actividad de investigador, pero también ayudar a que nuestros estudiantes lo hagan. Aquí les muestro una pantalla muy sencilla de ChatPDF. ChatPDF es una herramienta, ahora se las voy a mostrar en un segundito. Podemos subir documentos. Obviamente está la versión gratuita y la versión de pago. En general, las inteligencias artificiales tienen estas versiones. En la versión gratuita, que es la que yo utilicé como para esta prueba, subí un documento y le hice las preguntas que están presentadas ahí. Las preguntas pueden ser preguntas como de extracción de información básica, realizar un resumen, describir rápidamente tal o cual cuestión, pero también podemos preguntarle a la inteligencia artificial qué de lo que no está escrito puede sernos útil. Por ejemplo, hay una pregunta, la última. ¿Qué postura puedes inferir que tienen los autores respecto a la innovación en educación e ingeniería? Este es un trabajo sobre educación, sobre innovación en educación e ingeniería. Entonces, le hago esta pregunta a la inteligencia artificial para que infiera, en función de lo escrito, qué postura tienen los autores de este trabajo. Podemos entonces usarlo como una manera rápida de resumir información o de obtener información, pero también como una manera de conocer información que no esté explícita en este documento. Entonces, las inteligencias artificiales nos sirven para muchas cosas. También nos sirven para esta idea del aprendizaje personalizado o adaptativo sobre el cual conversamos la vez pasada. Y la vez pasada, en el encuentro pasado, dijimos que estaba muy relacionado lo que es el aprendizaje adaptativo con las analíticas de aprendizaje. Esta estrategia que nos permite, o esta técnica que nos permite medir, recopilar, analizar, presentar información sobre cómo nuestros estudiantes se van desarrollando, cómo son sus contextos y estas analíticas con el propósito de mejorar
la calidad de los aprendizajes y la calidad de los entornos en los cuales se desarrollan estos aprendizajes. Entonces, en este gráfico, básicamente verán que hay un ciclo de las analíticas de aprendizaje que tiene que ver con el monitoreo de las actividades. Si no monitoreo, no puedo luego obtener esos datos. Una interpretación de los datos o análisis de los datos, una inferencia de las necesidades, preferencias, situaciones, etcétera, una extrapolación de estas inferencias a los contextos donde se están desarrollando y una intervención en esos contextos y en esos aprendizajes para poder mejorar lo que nosotros observamos. Esto tiene un ciclo como de mejora continua que se retroalimenta en la medida que mejoro y en general cada vez que nosotros innovamos, este ciclo se va retroalimentando y se va mejorando. Por eso decíamos, seguramente lo conversamos con Uriel, pero lo decíamos también al principio de este curso, pequeños cambios que nosotros hacemos en una unidad, en una actividad, en un laboratorio, etcétera, vamos a ver que de a poco, y ustedes lo sabrán también como yo, que de a poco nos va llevando a nuevas mejoras, porque hacemos un pequeño cambio, observamos, evaluamos, analizamos, mejoramos y volvemos a implementar y ahí seguimos retroalimentando esta espiral. En términos de desarrollo y de objetivos también, las analíticas de aprendizaje reconocen hoy, podríamos decir, 4 etapas. Una primera etapa descriptiva, que es conocer qué pasó. Una segunda etapa que es analizar esa información y poder conocer de alguna manera por qué pasó lo que pasó. Eh, Hacer un análisis predictivo y poder inferir, suponer qué es lo que puede llegar a pasar y hacer también un análisis prescriptivo de cómo podemos mejorar o cómo podemos lograr que suceda lo que queremos que suceda. Esto es por ahí es muy aventurada esa frase, tal como la formulé, pero un poco esa es la idea, poder decir, en función de todo esto que ya conocemos, poder suponer cómo podríamos dar el siguiente paso de mejora. Hoy en general las herramientas, Moodle incluida, todos utilizamos Moodle, Moodle incluida, estaría en esta etapa, tendría las 3 etapas, las 3 primeras etapas bastante cubiertas con las analíticas de aprendizaje y la cuarta etapa se va trabajando sobre ella. Pero acá tendríamos este modelo ascendente de Gartner, que a mayor dificultad, obviamente, mayor valor. Mayor dificultad también por la complejidad, no solamente tecnológica, para poder hacernos de los datos, para hacer todos estos análisis, sino por la preparación de nuestros docentes, de las autoridades, de las personas que van a interactuar con estos datos, para comprenderlos, para poder ver y obtener información valiosa que les permita actuar. Y ni hablar de la decisión de actuar, que muchas veces el cambio es uno de los elementos que más nos cuesta. La resistencia al cambio que se da en muchos aspectos de la vida, pero en la educación es muy marcada. Esta idea de que, como decimos también en Argentina, lo que anda no se toca. Pero lo que anda, podemos preguntarnos cómo anda. Y bueno, un poco esto de las analíticas nos permite analizar cómo anda lo que decimos que anda. Y a veces nos llevamos sorpresas. En términos de madurez, bueno, un poco el gráfico que presentaba antes, pero puesto de otra manera. Y básicamente podemos entender estos cuadrantes de reporte, de análisis, de decisiones operacionales y de decisiones estratégicas como una contribución de las analíticas a mejorar distintos aspectos de nuestras estrategias de enseñanza y aprendizaje o de gestión. Eh, Hoy, por ejemplo, es bastante común que trabajos fundamentalmente de tesis finales de maestrías se orienten hacia la analítica de datos educativos y surgen datos
muy, muy interesante y surgen conclusiones muy, muy interesantes e incluso tesis que se iniciaban con una idea más bien operativa. Me voy a la fila de abajo, ¿no? Con la idea de voy a encontrar datos que me permitan mejorar la tasa de egreso, que me permitan evitar el desgranamiento, es decir, o prevenir el desgranamiento, que los estudiantes no vayan abandonando en tanto porcentaje o en tan volumen como se está produciendo hoy, pero terminan rápidamente encontrando y tomando y estando en condiciones de tomar decisiones estratégicas. La idea de las analíticas podemos mirarla de un aspecto muy mecánico y muy técnico, o podemos mirarlo con una mirada mucho más holística, y aquí las inteligencias artificiales y las aplicaciones nos son útiles para rápidamente hacernos desinformación en un formato y de una manera que no sean útiles. Aquí tienen una secuencia que arranca desde los datos crudos, como está ahí abajo a la izquierda, hasta llegar hasta el punto de las decisiones autónomas, de los sistemas autónomos, pero es otra manera de mirar las analíticas de aprendizaje en términos de su contribución a nuestra actividad. Ahora, las analíticas proponen serios desafíos. Uno de ellos, y quizás el más obvio, es la sobrecarga de datos. Nos podemos tentar a medir todo, todo, todo. La pregunta es, luego, cuando midamos todo y tengamos todos estos datos que midieron todo en un semestre, ¿vamos a tener tiempo de analizar estos datos? ¿Tenemos los recursos o tenemos los conocimientos para hacer ese análisis e interpretación de los datos? Eh, una vez que supongamos que sí, tuve el tiempo, tuve los recursos, ahora, ¿cómo hago para combinar, para relacionar estos datos que vienen de lugares muchas veces distintos y no integrados? Eh, Datos que vienen de un sistema académico, datos que vienen de un entorno virtual, por ejemplo Moodle, datos que vienen de otras aplicaciones. Supongamos que utilizamos Slack, Pumble, la que fuere, con nuestros estudiantes. Hay un montón de datos que están diseminados, que están separados. Bueno, ¿cómo hacemos para interpretar y correlacionar estos datos que provienen de orígenes distintos? La otra cuestión muy importante es la cuestión de la privacidad y el aspecto ético. Si nosotros decimos, vamos a medir todo, bueno, ¿qué estamos midiendo? Estamos midiendo la actividad y el desempeño de nuestros estudiantes. Eh, Puede haber inquietudes, puede haber cuestiones respecto a la privacidad, a la ética de si tengo derecho a monitorear determinadas actividades. Entonces, es importante que nuestros estudiantes sepan que nosotros estamos, o que la institución está tomando esta estrategia de monitoreo para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, o para el conocimiento, o para tener información, y que estos datos se manejen de manera ética, sin duda. La privacidad de los datos es importante, es fundamental, y cómo se manejan estos datos para salvaguardar estas cuestiones. Bueno, la inteligencia artificial nos ayuda para un análisis profundo de estos datos, grandes volúmenes de datos que son difíciles de procesar y obtener información valiosa. Eh, el análisis predictivo nos puede ayudar a predecir comportamientos o desempeños. La posibilidad de trabajar personalizadamente, ya sea considerando que estos datos provienen de rutas de aprendizaje distintas, el origen de los datos, que esa devolución que nos haga la inteligencia artificial sea para promover rutas de aprendizaje distintas, es decir, reconocer que vengo de una situación y la voy a tratar de manera distinta de aquí en más. Eh, y a la vez, nos permite generar esta idea de automatización de la información, incluso considerando esto o integrando esto que yo mencionaba antes.
¿Cómo hago para integrar, para manejar de manera articulada estos datos que se originan en lugares muy distintos, en aplicaciones muy distintas, algunos estructurados, otros no estructurados? Algunos datos tienen que ver con grabaciones de clases. Bueno, ¿cómo hago para interpretar eso? Tengo que ver 20 horas de video para saber, acá pasó esto, acá pasó lo otro. Bueno, un montón de situaciones donde la inteligencia artificial nos puede ser útil. En términos de analíticas de aprendizaje educativas, y llevándolo a una versión o a una acción muy simple, no casera, porque casera es lo que vamos a hacer a continuación, pero muy simple, que no implique demasiado recurso. Moodle ya incorpora las analíticas de aprendizaje. Moodle tiene de hecho, cuando uno instala Moodle, ya están habilitadas por defecto. Uno las desactiva, las analíticas de aprendizaje. Y puede empezar a tener información que uno tiene que diseñarla, tiene que adecuarla a sus objetivos, pero información que tiene que ver con el desempeño, o sea, el análisis de lo que sucedió hasta ahora, y con la predicción. Fundamentalmente, la predicción está dada en términos de quiénes potencialmente podrían abandonar un curso, abandonar una carrera, y avisarnos anticipadamente. Entonces aquí Moodle puede empezar a ayudarnos con esta información, con este conocimiento, con este monitoreo. Después, análisis predictivo. Dropout Detective es una aplicación que tiene una versión gratuita que nos permite hacer ese análisis predictivo, interpretar datos, proveerle los datos, por ejemplo, de un Moodle, y llevarlo a Dropout Detective y empezar a determinar o poder analizar quiénes pueden o quiénes están en condiciones de abandonar y quiénes están en condiciones de ser incentivados para que continúen con el estudio, con la actividad, con lo que fuere. Herramientas de visualización muy rápidas que permiten trabajar con muchos volúmenes de datos. Tableau o Power BI de Microsoft nos permite generar esta visualización rápida, incluso estandarizada, de estos datos disímiles.